Para mí es todo un honor no solo volver a saludarles esta tarde, una vez ya que ha concluido el pleno con el que me despedí esta mañana, sino que es todo un honor poderlo hacer para un motivo importante, y es que la tarea de presentar al juez Fernando Grande Marlaska, además de ese honor, yo considero que casi que es innecesario. Estamos ante uno de los jueces más populares y más conocidos de nuestro país, miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, es presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ha sido el responsable de algunos de los casos más mediáticos de los últimos años en nuestro país. Empezó instruyendo casi que por azar el asesinato de los marqueses de Urquijo, sustituyó al juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, desde donde instruyó múltiples casos, fundamentalmente contra ETA, la estafa del Fórum Filatélico, el caso del Jazz 42, han sido también otro de los asuntos donde Fernando ha tenido un gran protagonismo, y es de los auténticos convencidos de que la justicia funciona en nuestro país, como lo demuestran el caso de las tarjetas Black, el caso Gürtel o el caso No. Y además que eso se traduce, el que la justicia funcione bien en nuestro país, se traduce en una de esas confianzas que debe de tener la ciudadanía en el gran Estado de Derecho, pero sobre todo esa apuesta por los mecanismos que la Administración debe de tener para evitar que se produzcan casos de corrupción. Su mayor fortaleza radica en haber sido capaz de demostrar ante cualquiera su derecho a mostrarse tal y como es. Y afirma además que los jueces aplican la ley intentan hacer justicia y que no es otra cosa ni más ni menos que dar a cada uno lo que le corresponde, aunque también entiende que es mejor no tener pleito. Eso hay un refrán por aquí muy en el sur, porque eso querría decir que ninguno de tus derechos han sido conculcados y aunque puestos a tenerlos, cree que podemos estar perfectamente tranquilos como sociedad porque los jueces y las juezas que tenemos en este país funcionan de una manera muy profesional. Para quienes, como muchas y muchos de los presentes esta tarde aquí, trabajan con los más jóvenes, que es fundamentalmente el público que tiene esta tarde aquí, y en escenarios que además están relacionados fundamentalmente con el ámbito de la educación, se van a encontrar a Fernando Grande Marlaska, a uno de los grandes, firmes defensores del principio de que todo empieza con la educación. Le gusta decir que los jueces no son ni sheriff ni justicieros, sino que se limitan a aplicar la ley, que aplicándola además protegen los derechos y libertades de la ciudadanía, y algo que, como él bien defiende, ha quedado claramente demostrado en actuaciones judiciales derivadas de la crisis, como son el caso de las preferentes, el cómo hemos actuado como sociedad ante los desahucios o por qué, de alguna manera, esa ley nos permite tener también una sociedad mucho más justa de lo que la teníamos hasta ahora. Nadie lo imaginaría, pero su señoría también ha sido árbitro de fútbol y orgulloso propietario de perros, de una raza tan apreciada precisamente aquí en el sur como son los galgos. Es un firme defensor de que la justicia es igual para todos y que la ética pública se debe de entender como uno de esos grandes valores que conforman y ayudan a que el individuo consiga su dignidad, su autonomía y su independencia, porque asegura que perfectamente en ese ámbito de la justicia está directamente relacionada con la dignidad de la persona. Pues con todos ustedes y con todas ustedes le dejo con Fernando Grande Marlaska en esa lección de alguna manera que nos va a dar sobre delitos de odio y discriminación en el ámbito educativo, y volverle a reiterar que es todo un honor tenerlo en esta ciudad. Buenas tardes a todos, a todas. Alcaldesa, muchísimas gracias por la presentación. Gracias al Ayuntamiento, dentro del Ayuntamiento también. Gracias especiales, además, porque yo creo que tienen un papel esencial en este tercer Congreso Nacional de Agente Tutora a la Policía Local de Córdoba. Dejar que lo individualice, pero en una persona como podría ser otra, en Juan Jesús Alcántara Reis. Digo que lo individualizo porque al final hemos conseguido un día en que nos pusiéramos de acuerdo y que yo pudiera venir. La razón fundamental y esencial, aparte de la materia y porque lo creo esencial, otra porque tengo las posibilidades de ir y eso me agrada, y porque estáis hablando de algo tan importante como generar, y cuál es vuestro trabajo
todos los que estéis aquí, tanto policías locales como también los encargados de los asistentes sociales, los encargados de los servicios sociales, los profesores, los maestros, las maestras que estéis aquí, y de generar lo que llamamos un espacio de seguridad, un espacio, por así decirlo también ahora se dice, amigable al conjunto de nuestros menores, con el fin de que se puedan realmente desarrollar como personas. Y ese es un papel esencial, porque eso es generar sociedad de futuro, es establecer los cimientos precisos y necesarios para evitar que se construyan, que se constituyan los prejuicios, los estereotipos. Dejar que diga el concepto prejuicio, el concepto estereotipos a los que todos estamos tan habituados, desgraciadamente, a escuchar, en base a la propia conferencia, llamémosle conferencia, etcétera, o a las ideas que os vaya a trasladar, y sobre todo a lo que son los delitos de odio, ¿no? Lo que podemos considerar, configurar, o lo que se configura como delitos de odio. Realmente de mucha actualidad, pero de mucha actualidad no porque antes no existieran esas conductas que pudimos incardinar o que ya denominamos o abarcamos en genérico como delitos de odio, sino porque ahora, evidentemente, se habla. Ahora estamos preocupados o más preocupados por generar, vuelvo a decir, esa sociedad cohesionada y donde los derechos, las libertades, donde la dignidad de la persona, que es aquí lo que está en la base, la propia dignidad de la persona sea real y efectiva. Dejar que cuando os hable o cuando os comente, y luego esto lo trasladaré un poco a evidentemente o necesariamente al ámbito de la educación, a lo preciso de no establecer, y por eso es tan importante que actuemos, y en todas las materias como las que habéis estado en el día de hoy hablando, y hablaréis mañana del bullying, etcétera, pero que todas al final están muy relacionadas. Los delitos de odio, y dentro del ámbito escolar, pues están relacionados directamente con el bullying, el acoso. En muchas ocasiones, pero mañana ya veo que hay una ponencia, pues se sustenta o se basa en, evidentemente, atacar al alumno, a la alumna, al menor, a la menor, en base a una circunstancia, a una condición personal. Esa es normalmente la base del mismo. Dentro de lo que podríamos decir el marco normativo, me gustaría hacer un apunte. Luego, al final, sí que no se me olvide, creo que no se me olvidará, pero si no me lo recordáis, daré unos datos, porque desde la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior, desde hace 3 años, se hace un estudio sobre los delitos de odio. Cada vez, el último que yo tengo, por lo menos el que me ha llegado a mí, es el correspondiente a los delitos de odio del año 2015, de ese periodo, de ese año, y cada vez es verdad que son más estrictos, es decir, cada vez se valoran más parámetros diferentes, y podremos ver ahí, os trasladaré los datos también que acontecen, y estando dentro de este congreso en materia de educación, pues cuando los menores son tanto víctimas como victimarios. En ese concepto, cuáles son la trascendencia o la relevancia de los delitos de odio en el que se ven involucrados los menores. Y dejaré también un tiempo para preguntas, lo he comentado antes, para que podamos intercambiar e interactuar en el sentido de lo que entendáis oportuno o conveniente preguntarme, y que yo os pueda resolver, porque seguro que diciendo o lanzando distintas ideas se me quedarán muchas cosas en el tintero y que luego posteriormente en el debate podremos referirlas. Al principio no es que vaya a ser muy ladrillo en esta materia, en lo que es el primer punto de lo que os quiero trasladar, que es el marco normativo. Creo que es importante para conocer o para poder evaluar principal y sustancialmente lo que son los delitos de odio y por qué la importancia de regularlos desde el punto de vista penal, es decir, esas conductas que sean penalmente relevantes. Ya sabéis que el derecho penal es la última ratio, simplemente es aplicable cuando los ataques a los distintos derechos, libertades, bienes jurídicos son los ataques más graves, más importantes, más relevantes. Por eso veremos luego alguna diferencia también que es importante hacer, pero que tiene su importancia entre el delito de odio y la discriminación, conductas discriminatorias que no son necesariamente
constitutivas de un delito y dentro del margen del delito de odio, pero que si, por así decirlo, no tomamos medidas suficientes para alertar contra esas conductas discriminatorias, pueden ser la antesala evidente de posteriores delitos de odio, es decir, de conductas o actitudes ya violentas de mayor entidad. Esto igual trasciende un poco al foro de hoy, pero también se podrá hablar también en esa materia también del discurso de odio, el famoso discurso de odio, y hemos tenido una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, libertad de expresión, etcétera. Pero en esos parámetros también tampoco podemos olvidar que el discurso de odio tenga la respuesta que tenga, una respuesta penal en las ocasiones más graves, tenga una respuesta simplemente o no la tenga, el discurso del odio, siempre que incite hacia la violencia, siempre que incite al hostigamiento, a la discriminación de una persona en razón de una circunstancia personal, es decir, que incita a la violencia, o sea, que realmente genere un peligro concreto hacia un grupo de personas por una circunstancia, son mucho más importantes y relevantes de lo que entendemos, igual que decía anteriormente, de las conductas discriminatorias, pues igualmente esos discursos públicos, etcétera, que inciten efectivamente a la violencia, son en muchas ocasiones la antesala de la comisión de delitos de odio efectivos. ¿A qué me refiero? Pues imaginaros agresiones físicas, amenazas, agresiones sexuales, daños, amenazas, cualquier otro tipo de delitos ocasionados o determinados por la condición personal o social de unas determinadas personas. En ese aspecto no podemos esto entenderlo como algo, por así decirlo, inane y sin ningún alcance. Cuando hablamos de delitos de odio, por lo tanto, lo que estamos hablando es aquellos delitos que son la manifestación más clara o más evidente de las conductas discriminatorias y atentatorias de la libertad y de la igualdad más graves. Fundamentalmente tenemos que lanzarlo o tenemos que entrelazarlo con aquellas conductas criminales que atentan contra el principio de igualdad y no discriminación en sus manifestaciones o vertientes más graves. Con lo cual estamos hablando de que atentan contra la dignidad humana, derechos humanos. Cuando hablamos de delitos de odio estamos hablando de derechos humanos, como en muchas otras de las categorías que normalmente se estudian. Y para decir entonces esas circunstancias, ¿por qué están penadas? Bueno, pues tenemos que ir a nuestro marco constitucional, y no solo a nuestro marco constitucional, a nuestro ordenamiento jurídico interno, que es lo que expondré ahora, que brevemente, pero que es importante referirlo en nuestra Constitución. La igualdad es uno de los valores fundamentales, artículo 1 de la Constitución, de nuestro ordenamiento jurídico. Es uno de los valores fundamentales y esenciales. Eso de lo que Isabel hablaba previamente, de la ética pública, de lo importante de esa ética pública, esa ética de mínimos, eso que nos une a todos. Los delitos de odio, por así decirlo, lo que protegen es también esa ética pública, esos valores fundamentales que nos unen a todos. Pero luego hay el artículo 14, conocido por todos, el de la igualdad formal, el que no puede, todos somos iguales ante la ley, sin que discriminación alguna, por razón de raza, sexo, nacimiento, ideología, etcétera. Más importante si cabría, por lo menos en una acepción, porque yo siempre digo que lo que es la base, creo que lo he expuesto anteriormente, de todos los derechos humanos es la dignidad humana. ¿Qué podemos entender por dignidad humana? Por dignidad humana podemos entender la autonomía personal, el libre, como dice el artículo 10.1 de nuestra Constitución, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, es decir, la libertad, la capacidad de cada uno de nosotros de desarrollarnos autónomamente como entendamos más conveniente para ser, por así decirlo, felices, para alcanzar lo que podamos entender por felicidad desde aspectos personales. Pero es el artículo 10.1 también. Otro que tenéis, el de la igualdad material, que muchas veces hablamos y nos quedamos todos en lo importante del artículo 14, todos somos iguales ante la ley. Bueno, pues no nos olvidemos del artículo 9.2, que el artículo 9.2 de la Constitución es el de la igualdad material, la obligación que tenemos todas las instituciones, todos los poderes del Estado
para que lo que se llama la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Y aquí es donde también entran, y luego trataré de explicar un poco brevemente los delitos de odio, ¿no? Porque proteger a las personas en su integridad personal es realizar también que ésta sea real y efectiva sin perjuicio de que tiene muchas más manifestaciones. Desde el ámbito estrictamente del ámbito internacional, a mí me gusta mucho siempre empezar hablando de la Unión Europea, porque como soy un ferviente europeísta, y no me importa decirlo, aunque ahora está, ¿no?, un poco denostado en algunos sitios, pues hay que ser todavía más taxativo, más expresivo, ¿no? Yo soy un juez europeo, nosotros tenemos todo nuestro ordenamiento jurídico, la mayoría, los delitos de odio, la protección, la regulación, etcétera, legal, en un gran porcentaje, cuando todos vosotros, además, algunos de vosotros sois más especialistas por la materia, es decir, policías, etcétera, cuando hablamos del espacio de libertad, seguridad y justicia en el marco de la Unión Europea, creemos que eso es algo que está por ahí arriba y que no tiene una materialidad. No, pues eso, la materialidad es que la mayor parte de nuestra regulación en materia de derechos, libertades fundamentales, en materia de cooperación jurídica penal, civil, etcétera, nace de la Unión Europea, que nosotros luego tenemos que transponer, es decir, normativa de la Unión Europea. Todos habéis hablado y habéis oído que si la directiva tal dice tal, etcétera. Bueno, pues al final todo eso, transposición. En este marco pues tenemos, y que es derecho ya interno nuestro, es decir, el derecho de la Unión es derecho interno. Los jueces españoles son jueces de la Unión, para que podamos valorarlo. Tenemos que aplicar el derecho de la Unión que se integra, y cómo lo interpreta incluso el máximo intérprete es el Tribunal de Justicia de la Unión en Luxemburgo, por hacer algún comentario en ese sentido. Y a lo que voy, pues bueno, el Tratado de la Unión, el famoso Tratado de Lisboa, que es, por así decirlo, como la Constitución, que no tuvo éxito, ya lo sabéis también, en la Unión Europea, y nos quedamos con el Tratado de Lisboa, pero en su artículo 2 establece esos valores, todos esos valores, el valores de la Unión Europea y, por lo tanto, de los ordenamientos jurídicos de todos sus países, pues lo refiere la dignidad humana, la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, etcétera. La Carta de Derechos Fundamentales, idem dentro de la Unión Europea. El artículo 21 de la misma pues refiere el no a la discriminación, dentro de ellos el 23 también la no discriminación del hombre y la mujer, etcétera, y todos esos, todos dichos artículos. No quiero extenderme mucho más, pero dentro de la Unión Europea también, por ejemplo, tenemos dentro de la normativa base que sirve, por ejemplo, para los delitos de odio, tenemos la decisión marco 2008-913, que es la decisión marco, que ahora ya no hay decisiones marco, son directivas, pero bueno, una normativa de la Unión Europea donde lo que se obliga a los Estados es a regular determinadas conductas atentatorias del racismo y de la xenofobia. Es cierto que se limita en esa materia, esa decisión marco, al racismo y a la xenofobia y no a otras formas de intolerancia o discriminación que están generalmente cubiertas en los distintos o en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los países de la Unión y en el tratado, evidentemente, de la Unión. Pero cuando, por otras circunstancias que luego si queréis los decimos, pues no tuvo ese alcance. Luego las Naciones Unidas, pues lo sabéis todo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, todos nacemos de los derechos de la humanidad, Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese sentido, y luego todos los convenios que hay, como el convenio para la elusión de cualquier forma de discriminación, el famoso CEDAW, de cualquier tipo de violencia o discriminación hacia la mujer, también el convenio de Naciones Unidas contra el racismo y la xenofobia del 65, etcétera, etcétera. En esta materia también el convenio, que quería decirlo porque estamos en educación, el convenio del 89 de protección de los derechos del niño, donde también se habla de educación, de la famosa educación, y donde se habla también de la transversalidad. Dentro de este marco sí decirme que hable, y perdonar, porque si en educación es importante el marco normativo, si hablamos del marco normativo en materia de protección de los menores, incluso en el ámbito nacional.
Tenemos en el ámbito nacional las dos leyes, que una es modificación de la otra, ya no sabemos, perdonad sobre todo los que no somos en este aspecto muy técnicos, como es mi caso en materia de ordenamiento jurídico en materia de educación, la LOE del 2006, la Ley Orgánica de Educación, luego la del 2013, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, pero indistintamente de su ámbito aplicativo o como esté, lo que es evidente y claro es que las dos, dentro de los currículums profesionales, es decir, dentro de los planes de estudio, se establece de una forma ineludible los programas donde la transversalidad en el traslado de estos valores de los que nuestra Constitución defiende, libertad, igualdad, solidaridad, seguridad, la transversalidad en la diversidad, en el respeto a la diversidad, es una manifestación, no me lo estoy. Otra cosa es lo que acontezca en la realidad y en algunos centros o en otros centros, no voy a entrar, o lo que escuchamos, oímos, pero eso es una exigencia normativa al conjunto de las instituciones que se establecen en esas dos leyes. Pero luego tenemos también distintas leyes autonómicas en la materia, leyes genéricas, pues imaginemos, por ejemplo, en Madrid, perdonad, pero conozco un poco más por mi residencia, la Ley 3/2016 en materia, por ejemplo, una de las cuestiones en LGTB-fobia, pues en ese sentido, en el ámbito de la educación, leyes integrales en ese sentido, en el ámbito de la educación, viene a trasladar también esos valores que también estas leyes estatales, pero como también acontece en Andalucía, como lo sé y lo conozco, en leyes autonómicas vienen a trasladar a la educación la necesidad de que esos valores formen parte del currículo profesional, de los principios, que sean transversales, etc. Y además de una forma muy amplia, es decir, no solo los programas, sino igualmente y necesariamente el material pedagógico que se utilice, también las actividades complementarias que se verifiquen, la necesidad de establecer convenios, etcétera, con otras instituciones, como los que tenéis aquí, la figura del agente, tutor, tutora, etcétera, y con otros mecanismos en esa relación. Y todo eso, si lo digo o lo expongo, es naturalmente por una circunstancia muy concreta, porque todo eso sirve de base o es la base también de la prevención de las conductas que luego podremos incardinarlas como discriminatorias o como constitutivas de delito de odio, porque van evidentemente hacia por así decirlo, hacia establecer aquellas pautas de comportamiento o de conducta que eviten la construcción de unos concretos prejuicios en las menores en ese sentido. Creo que eso es importante. Luego, una ley que a mí me gusta también hacer referencia y alguna vez que he ido a alguna charla en algún colegio que realmente ha gustado, es también trasladar a los menores, no solamente sus derechos, que evidentemente, y que nosotros, el conjunto de las instituciones, somos garantes y protectores de sus derechos, sino también los deberes de los menores, que muchas veces eso no se les traslada. Tienen derechos, pero también tienen deberes. Recientemente es en la primera ocasión que ha habido una regulación en el ámbito normativo de los deberes de los menores, si bien la ley dice, evidentemente, atendiendo a su desarrollo, a su madurez, a su capacidad. Es decir, no solo son titulares, me refiero a la ley 26/2015 de protección de la infancia y de la adolescencia, y hay dos leyes, la ley 26/2015 y la ley orgánica 8/2015, que son una modificación, modifican la ley 1/96 de la protección jurídica del menor. Se establece en la ley 26/2015, dentro de esas modificaciones, en su título primero, un capítulo específico, que os lo recomiendo, seguro que lo conocéis muchos, el capítulo tercero, donde los artículos 9 bis en adelante, claro, como son nuevos, pues 9 bis, 9 ter, eso ocurre mucho en nuestro ordenamiento jurídico, ante las modificaciones de leyes y la necesidad, pues establecen los deberes de los menores, imaginémonos, en el ámbito familiar, los deberes de los menores en el ámbito educativo, los deberes de los menores en el ámbito social. Ahí se establece que los menores, vuelvo a decir, atendiendo a su capacidad, al desarrollo, a su madurez, etcétera,
pues tienen los deberes de respetar la diversidad afectiva, cualquier diversidad racial, orientación sexual, de género. Específicamente, vuelvo a decir, se establece como deberes, como en el ámbito educativo, el respeto a los maestros, a las maestras, en el desarrollo, etcétera, en el ámbito familiar, en el ámbito... Todo eso, evidentemente, con los derechos. Esto también es una forma de trasladar la diversidad, es decir, todos también hay que educar en los derechos y en los deberes que ya desde pequeños a esa diversidad, vuelvo a decir, que es la que sustrae. Bueno, pues ahora tenemos, y voy hablando un poquito de los delitos de odio, cómo los tenemos regulados nosotros en nuestro ordenamiento jurídico. No tenemos, vuelvo a decir, en nuestro ordenamiento jurídico no tenemos en nuestro Código Penal, en su parte especial, ningún título, ningún capítulo específico relativo a que estos son delitos de odio. Y como tal no aparece con esa rúbrica. Es una rúbrica, como se dice habitualmente, viene de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Siempre que queréis hablar de delitos de odio, yo os recomiendo meteros en página web de las instituciones que desde el principio en materia de delitos de odio lo trabajaron y siguen trabajándolo, siguen actualizando su documentación, cuál es el estado real en los distintos países, sobre todo de Europa, cuáles son los retos que tenemos que encarar en el día de hoy en la materia. Decía la OSCE, pero dentro de la OSCE, la ODIHR, que es la Oficina de las Instituciones para las Instituciones Democráticas y los Derechos Fundamentales de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Digo que es muy importante, ahí es donde se gestó realmente el concepto de delito de odio, la necesidad de que todos los países tuvieran una política efectiva en la definición de conductas penalmente relevantes, en la necesidad de que se investigaran los hechos de una forma efectiva, etcétera. Importante también dentro del marco del Consejo de Europa, la ECRI, que es la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Esa también, por ejemplo, en esta materia, la ECRI tiene, y os lo recomiendo, una última... si hay algún problema no alcancéis, me lo puede decir Juan Jesús y os remito alguna de esa documentación, pero un estudio que es una instrucción de esas instrucciones que suelen hacer el Comité de Ministros del Consejo de Europa en materia de discurso de odio, que es la recomendación número 15, que ahora ya está traducida al español y la tenemos, etcétera, que es muy importante. Y en esa recomendación 15 también hay un apartado en el ámbito de la educación y de la necesidad de afrontar estas conductas. Y en el ámbito de la educación hay una genérica que es del año 2007, también del Consejo de Europa, de la ECRI, que es la recomendación 2007-6, la 6 del 2007. Esta es en materia específica de educación. No os digo mucho más porque todas vienen a decir casi lo mismo. Es decir, vuelvo a decir la necesidad de que se establezcan protocolos específicos, de que los currículum profesionales prevean la transversalidad, etcétera. Parece ser que simplemente hay que trasladarlo a la realidad, pero no viene a decir más que lo que puedan decir ni nuestras leyes estatales a las que he hecho referencia, ni las leyes autonómicas, quiero decir, en espíritu, quiero decir, otra cosa es la aplicación. Pero bueno, pero esa base, vuelvo a decir, esta es una recomendación ya del 2007. Y dentro de la Unión Europea, pues quien marca las pautas es la FRA, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esas son las tres instituciones fundamentales que debemos tener en consideración a la hora de estudiar, de valorar y de la materia en el día a día. Nosotros, claro que hemos hecho caso, evidentemente, como todos sabemos, y parte de nuestra regulación en materia de delitos de odio, que vuelvo a decir que está dispersa, es breve y está dispersa, en cierta medida es consecuencia de todas estas recomendaciones, y no solo estas recomendaciones, sino también de los convenios de las mismas instituciones firmados por España, que como sabéis, en aplicación del artículo 10.2 de la Constitución, una vez ratificados y publicados en el BOE, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico interno y, por lo tanto, son de necesario y efectivo cumplimiento. Eso vuelvo a decir en ese ámbito.
Nosotros, ¿cuál es el artículo, por así decirlo, que se puede establecer paradigmático? Bueno, pues paradigmático de los delitos de odio es nuestro artículo 510. El paradigmático es el artículo 510, que es el que ha sido objeto de reforma, la última reforma en la Ley Orgánica 1/2015. Digo que ha sido objeto de reforma y es no fetiche porque ahí lo que se habla es del discurso del odio. Es decir, las conductas, ahí lo que se está regulando es el discurso del odio, es decir, la expresión pública profiriendo, incitando al hostigamiento, al odio, a la violencia, a la discriminación contra una persona por razón de su pertenencia a una raza, a una etnia, por razón de género, de orientación sexual, por motivos de discapacidad ideológicas, religiosas, y se ha olvidado de una. Lo que pasa es que en el derecho penal, ya sabéis, ahora os diré cuál, porque luego veréis cómo tiene incidencia en los números, que es la denominada aporofobia, es decir, el odio al indigente, el odio al sin techo, por así decirlo, ¿no? Que tiene una importancia evidente, pero no está específicamente recogida o regulada. Ya sabéis que en el derecho penal rige lo de la lex certa, con lo cual esas circunstancias. Pero bueno, se puede ir hablando de que hay las posibilidades o estudios de que esas circunstancias, porque al final todas las circunstancias, el delito de odio, cuando se ataca a alguien, se le ataca por su pertenencia a un colectivo. Su pertenencia real o no real, pero imaginémonos, también puede ser por asociación. Es decir, también es un delito de odio a alguien que ataca a una persona, imaginémonos porque es un defensor de los derechos LGTBI o de los derechos de las minorías raciales o del derecho de una minoría religiosa en un sitio concreto. Es decir, también es un delito de odio y eso hay que tenerlo en cuenta, ese delito que es por asociación y por su pertenencia real o creída. Es decir, si alguien ataca a una persona por creer que como está en un sitio de ambiente es gay, es lesbiana, etcétera, eso no deja de ser un delito de odio porque esa persona efectiva no lo sea. O si le ataca por entender que es judío y no es judío, simplemente porque la ha visto salir de una sinagoga, imaginémonos. No dejaría de ser delito de odio. Lo fundamental en los delitos de odio es la intención, la voluntad que guía la conducta. Eso es lo importante, pero vuelvo a decir, por eso es el 510 es el fetiche, porque está dando, por así decirlo, las líneas maestras de lo que es un delito de odio, aunque está limitado, vuelvo a decirlo, al discurso del odio. Otro genérico que tenemos, que eso sí que es lo único genérico que tenemos como específico, es que tenemos un agravante, como todos sabéis, la agravante específica del 22.4, que es cuando los hechos se cometen por esas circunstancias, por razones de pertenencia a un grupo, bueno, por razones de pertenencia a un grupo racial, étnico, por razones de identidad sexual, identidad de orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etcétera. Es decir, cuando la conducta sea una agresión física, sea una amenaza, sea una injuria, se comete por esa razón, tiene esa agravante específica. Os anuncio a entender que por eso es muy importante, por eso es una de las cuestiones a valorar, que lo importante, y aquí hay también, bueno, para todo, tanto en el ámbito de lo que pueda acontecer en un centro escolar como de lo que pueda acontecer en la calle, importante no minimizar estas circunstancias. Y cuando acontece un incidente en un colegio, ya que estamos en colegios, una agresión, no decir es una simple agresión, habrá que valorar o tener en cuenta esa agresión, en qué contexto se ha cometido, quiénes son los involucrados, etcétera, etcétera, como trataré luego un poquito de decirlo, pero eso es lo importante de lo que tenemos que tener en cuenta en esa materia. Y luego sí que hay delitos específicos, pero muy concretos, por ejemplo, en el ámbito laboral. Pero eso no nos corresponde ahora, que vamos a hacer un poco más de educación en el ámbito laboral. Cualquier discriminación, bueno, pero eso sí que puede pasar en el ámbito, en cambio, de los educadores, de las educadoras. Cualquier discriminación laboral que pueda acontecer en el ámbito por cualquiera de estas circunstancias, de raza, religión, orientación, identidad de género, etcétera. Cualquiera de esas circunstancias, el 314 de nuestro Código Penal específicamente prevé una conducta. Un artículo para que veáis, que luego me adelanto un poco porque veo que luego, si no, no sé,
para que hablemos, vamos a ser justos, ¿no? Me dices, más o menos. En ese sentido, también uno que muchas veces pasa desapercibido, incluso para los penalistas, que es el 173 del Código Penal, que es la integridad moral, es decir, aquel que quebranta gravemente la integridad moral de una persona, ¿no? Con su conducta. ¿Por qué digo? Por eso mismo de que muchas veces se minimizan. Cuando se dicen, perdonadme porque yo siempre para poner un poco de ejemplo tengo que utilizar unas expresiones, es que si no sería muy fino y los delitos de odio muchas veces no son nada finos en ese sentido, ¿no? Pues cuando se dice bollera de mierda, negro de mierda, marica, maricón de no sé qué, ¿no? Bueno, pues todo eso y repetido, imaginémonos en un grupo o son varios, un grupo el que acecha a alguien y de una forma continuada. Pues quizá esa conducta habrá que realmente investigarla porque quizá no es un delito menor, sino igual tiene una trascendencia mayor y sería un delito contra la integridad moral y no unas simples injurias, quiero decir, no simplemente porque puede generar o afectar a esta persona, depende de las circunstancias. Igual que decía antes que una simple agresión habrá que valorar cuál es la motivación y cuál es el ámbito y no eso, pues otras conductas también en ese sentido tendremos que considerar y evaluar. Porque muchas veces, esto sí que ha sido, y perdonad que ahora ya empieza a mezclar, ha sido un poco de crítica el que muchas veces por las autoridades, por todas, policías, fiscales, jueces, no se ha dado suficiente, en este ámbito también por los educadores, en el ámbito de la educación, no se ha dado suficiente importancia a los hechos. Es decir, este hecho que os digo de un insulto, depende de qué insulto, nunca se veía como un delito contra la integridad moral. Las pequeñas lesiones ahí quedaban, etcétera, y no ocurría y no acontecía nada. Por ejemplo, nosotros incluso, fijaros, en algunos casos hemos visto o ha visto casos donde unas pintadas que en el ámbito escolar, pues yo creo que es un ámbito donde suele haber pintadas o puede haber pintadas amenazantes, injuriosas y que puedan generar una carga discriminatoria y un riesgo y un peligro de causar un daño aparte del alumnado, pues importante, ¿no? En ese sentido. Imaginemos, pues eso, con un apodo y decir marica, no sé qué, etcétera. Bueno, pues muchas veces se ha dicho, borrar la pintada, no pasa nada, como mucho un deslucimiento, etcétera. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado en esas circunstancias. Eso, digo, trasladarlo, es que estoy cambiando un poco el chip entre el ámbito de los institutos y el ámbito de la vida. Imaginaros también esas pancartas que se han visto cerca cuando ha habido algún atentado terrorista de mezquitas, etcétera, ¿no? Pues lo mismo en esas circunstancias, ¿no? Que muchas veces casi era deslucimiento, etcétera. Que muchas veces muchas de las víctimas han tenido en cuenta esa circunstancia de entender que los hechos no se tenían mucha o no revestían o no se les consideraba de la importancia que tenían. Otro ejemplo os voy a dar, que este sí que es delito, por ejemplo, el famoso derecho de admisión también, es decir, eso, el derecho de admisión, es decir, no entras por escondiendo la razón, pero porque eres negro o porque lo que sea, alguna circunstancia, eso puede perfectamente incardinarse en el 512 del Código Penal, es decir, aquellas quienes prestan servicios en el ámbito privado, pero evidentemente eso no implica que en la prestación de ese servicio se pueda excluir a nadie y menos por unas circunstancias personales que atentan contra la dignidad humana y los derechos y valores de una sociedad democrática como la nuestra. Y a mucha de esta gente se le remitía directamente a la oficina de consumidores al objeto de que formalizara la denuncia. Esto, y luego lo diremos, o lo diré ya porque si no, no va a haber tiempo, que es importante en el ámbito del colegio y de todo. Esto no quiere decir que siempre, porque a uno no le dejen entrar en un sitio o alguien, quiero decir, le llame en el colegio un niño a otro, eres un maricón, no sé qué, tengamos a la hora de denunciar, poner todo, quiero decir, o luego, vamos, que nos lo cargamos, ¿no? Habrá que investigar, lo que digo es que habrá que investigar, habrá que estudiar, habrá que valorar y luego veremos cuál es el alcance. Lo que no podemos es, de primeras, minimizar el hecho.
Es decir, si hay que minimizarlo en su caso porque no tiene relevancia o parece que no la tiene, es que sea consecuencia de una investigación. Por eso decía anteriormente lo de la agresión. Si vemos una agresión, claro, pero la agresión es a una niña o a un niño, imaginémonos, de una raza concreta, específica, que ya hemos visto elementos que puede haber sido discriminada dentro del colegio, etcétera, hemos visto, o valorar algunas circunstancias, pues de que va sola, de que tiene un grado de absentismo, cualquier circunstancia que nos pueda poner sobre alerta, pues lo que no podremos excluir con esos indicadores, es decir, y si imaginémonos, y si el agresor o la persona o el grupo de agresores pues tienen algún tatuaje con alguna esvástica, por dar un ejemplo, hombre, pues tendremos que empezar a valorar que por lo menos ya no vamos a llegar al final, ¿no? Pero que razonablemente. Casi estaba haciendo una sentencia condenatoria, ¿no?, del niño, pero bueno, que esos indicadores de polarización, que llamamos indicadores de polarización, es decir, esas circunstancias que pueden ayudar o acunyuvar a determinar cuál es el motivo o el fin de una conducta, son muy importantes. Si tenemos cuáles son esos factores de polarización que decimos, imaginémonos, y que tenemos que valorar de los niños, pues lo que digan los propios niños de los que les ha pasado y por qué les ha pasado. La declaración de un niño es como la de un adulto, pues es importante, es la propia sensación que tiene esa persona. Es relevante, importante. En las declaraciones muchas veces, perdonad, que ahora ya estoy saltando desde hace tiempo, pero creo que es importante dar algún dato. No nos fijemos en que sean muy coherentes en las declaraciones. O sea, son declaraciones donde las víctimas han sido sometidas por una razón personal, se sienten humilladas. Hay mucha gente que eso no lo exterioriza en un primer momento. Pues no lo exterioriza en un primer momento por sentimiento de vergüenza, porque lo que son también las implicaciones sociales y lo que les van diciendo, pues tiene vergüenza, porque quizá, imaginémonos en su orientación sexual un niño, pues no lo ha dicho igual en su familia. ¿Y cómo expone en su familia? No, es que me han pegado porque me han llamado marica o me han llamado lesbiana. Y así como los adultos ahora se trabaja mucho, yo creo que eso también en la educación se debería, quiero decir, con las policías, con las ONGs. Yo creo que las ONGs también deberían de ir, supongo que van, y lo sé porque yo colaboro con un centro que para mí es paradigmático, que es el Duque de Rivas en Madrid, que es el primero que tuvo una tutoría LGTBI, y yo he colaborado con ellos desde el principio. Me parece en ese sentido esencial. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Ese menor, por ejemplo, o esa menor, no tiene pares con los que poder comentar. Imaginémonos una niña, un niño de 11, 12 años que tiene una concreta orientación sexual o percibe, no vamos a decir, ¿no?, la orientación sexual, a quién comentarlo, cómo comentar de igual a igual, ¿no? Todas esas cuestiones tenemos, digo, a la hora de valorar, que quizá porque nos lo declare 3 meses después lo que ha pasado, un evento lo declare, no es para quitarle o restarle importancia. Habrá que tenerlo en consideración con otros factores. No quiero decir, tampoco vuelvo a decir que siempre haya que dar la razón a la declaración de la víctima. No lo estoy diciendo. Lo que digo, y sobre todo en los menores, que tenemos que analizarla y tenemos que analizarla con una perspectiva muy concreta y de las circunstancias que se exponen. Pero, pues eso, digo, la declaración de la víctima, lo que diga la víctima que le han proferido las expresiones cuando le han agredido, si ha sido en el ámbito del colegio. Pues me han dicho, vuelvo a decir los mismos ejemplos, negra de mierda, discapacitado, cojo de no sé qué, etcétera, y lo hayan expuesto. Mirad lo que he dicho anteriormente también, si llevan tatuajes, ¿qué tatuajes? El supuesto agresor, si pertenecen o sabe que pertenecen, imaginémonos algún grupo ultra, etcétera, dependiendo si también, pues eso, qué tipo, que parece una tontería, qué tipo de música, etcétera, puedan escuchar o ese grupo. Hay realmente grupos musicales absolutamente con unas letras, hay una música, ahora no me acuerdo de memoria el nombre, pero qué tipo de música que también, pues eso, son realmente afrentosas con las circunstancias personales, ¿no?, de los individuos. Pues esas circunstancias son las que hay que tener en cuenta a la hora de valorar en los centros escolares. Por eso lo importante que os decía de que evidentemente toda la educación tiene que ser transversal, lo importante de los educadores, de las educadoras, de trasladar esos valores, la importancia de establecer mecanismos de protección. Seguro que en muchos colegios hay, pero habrá que estar y darles una cobertura. ¿Qué quiere decir? Por así decirlo, los tutores, ya que estamos en
en el agente tutora, pues también en los colegios tutores específicos y trasladarles a los críos, a las crías que existen esos tutores, es decir, no solo una educación transversal, sino que también tienen medios en el ámbito escolar para sentirse seguros y como también colaboran, quiero decir, con las policías locales, etcétera, con todos los servicios y las posibilidades. Y nunca, vuelvo a decir, minimizar las conductas, o sea, minimizar en estas materias es lo peor que se puede hacer. Yo creo que en estas, el generar también ciudadanos responsables quiere decir ayudar a prevenir, dar toda la información, pero como decía antes, de los deberes también que se generen la responsabilidad, es decir, ejercer la libertad, pero la libertad con la responsabilidad y que sepan que hay una ley y unas exigencias. Y eso también, o sea, el cumplimiento de la propia ley es importante en los parámetros de desarrollar ciudadanos. Ya terminando pronto para que podamos hacer preguntas, también, que no lo había dicho anteriormente, lo que no podemos, igual que os decía, algunas causas por las que los niños, las niñas, esto como los adultos, he dicho alguna de ellas, no denuncian o no ponen en conocimiento del centro escolar los hechos, pues muchas veces, y hay que tenerlo en cuenta, no solo es por la vergüenza, también analicémonos y seamos críticos, quizá la desconfianza hacia los profesores, hacia las profesoras, porque ellos pueden entender que todo es muy notorio, que todo ocurre en un sitio muy cerrado o bastante cerrado, que a veces ocurre igual fuera del centro pero relacionado, y que en sus parámetros, en su pensamiento, pueden pensar que igual que el profesor o la profesora lo está viendo y que no pasa nada y no hacen nada y no actúan y responsabilizan en ese sentido y dicen, si lo digo yo, ¿cómo me van a actuar? Es decir, ¿cómo me van a dar esa protección si lo están viendo y no están haciendo nada? Oye, es que yo lo traslado a nuestro ámbito y eso nos pasa también a nosotros, a los jueces, a los fiscales y a los policías que estáis aquí, que se está haciendo mucho trabajo, vuelvo a decirlo, pero todavía hay víctimas que tienen ese miedo a acercarse a las instituciones porque, lo que decía antes, van a entender que si me ha agredido, pues no me ha agredido por esto, sino que es una agresión, por dar el ejemplo, ¿no? Luego también el miedo a las represalias y sobre todo más en los menores, claro, el miedo a las represalias, a que ese grupo es muy de machitos, muy no sé qué, etcétera, y que va a pasar, que no sé qué, etcétera, se van a enfrentar a ellos, no se van a enfrentar, etcétera. He dicho antes lo de la vergüenza, el miedo a reconocer alguna circunstancia, etcétera, ¿no? Todas esas son fundamentalmente las cuestiones. Os he dicho ya lo de estar vigilantes. Voy a dar los datos en esa materia porque sí que son datos concretos en esa. Yo creo que lo fundamental en esta materia es la formación, siempre lo he dicho, nosotros tenemos que formar a vosotras y vosotros, los educadores, fundamentalmente tenéis que formar a los niños, a las niñas. Yo siempre digo, yo soy un defensor a ultranza también de la escuela pública, o sea, no sé si todos sois de la escuela pública, pero soy un defensor de la escuela pública, también de toda la educación, pero por si acaso, pero soy un defensor de la escuela pública. Ese es el 9.2 de la Constitución, ese es del que hablaba anteriormente, de remover los obstáculos para que la libertad, pero de toda. Pero quiero decir que la educación, los formadores somos también la educación, no solo la familia, también la sociedad tiene que educarse y tenemos los instrumentos. Porque educar, y yo siempre digo, cuando dicen no es adoctrinar, yo es que a mí esas palabras no me gustan, sino yo siempre digo que educar es trasegar, es decir, trasladar los valores de una cabeza a otra, nuestros valores, esa ética pública de la que hablaba la alcaldesa también previamente, esos valores mínimos que nos unen, porque si no, ¿cómo se cohesiona una sociedad? Si cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre, si cada uno tiene una ideología, tiene otra, una creencia, no creencia, etcétera, pues si no tenemos esos valores mínimos que nos cohesionen a todos, pues eso es ética pública y esos son los valores a trasegar. Bueno, esos valores que tenéis que trasladar, pero también para trasladarlos y para
poder también atacar cualquier conducta o actitud que en el centro escolar pueda, por así decirlo, poner en riesgo el desarrollo personal de los niños y de las niñas, es decir, y que estamos aquí en lo que estamos haciendo, conductas susceptibles de incardinar delitos de odio, vamos a llamar delitos de odio, vamos a llamar infracciones, ya que estamos de niños, no vamos a adelantar tampoco en ese sentido, pues también la formación, es decir, de lo que estábamos hablando anteriormente, la formación de los educadores. Para mí esto es esencial, es decir, saber igualmente no solo los valores que tenemos que trasladar, sino saber efectivamente cómo debemos de proteger a esos menores en el centro escolar para que puedan desarrollar también esos valores. Porque si yo simplemente le digo tú eres igual, no sé qué, etcétera, pero luego no protejo manifestaciones u otras que lleven esa irrealidad, pues lo tenemos difícil. Yo siempre digo, y sé que hay muchas tutorías específicas, las tutorías de diversidad, las tutorías de igualdad, tutorías de cualquiera, me parece que son esenciales en todos los centros, incluso que en esas tutorías se dé entrada a todo el alumnado, incluso se promocione. Por ejemplo, os digo, porque como es el instituto con el que tengo relación, el Duque de Rivas de Rivas Vacia Madrid, pues en ese, por ejemplo, en la tutoría LGTBI se proyecta y se promueve que también chicos y chicas heterosexuales también vayan en algún momento, etcétera, y convivan y vivan. O sea, la realidad y las preocupaciones y los problemas. Bueno, pues igual que hay pues, en la diversidad, en la igualdad, todas las tutorías que tenéis en ese aspecto, ¿no? Y que se pongan en común cualquiera de los problemas que se observen. Y evidentemente que sean conocedores que los temas graves también se ponen en conocimiento de los policías locales, etcétera, y se formaliza la denuncia. Y también sería importante ahí las relaciones, habéis tenido un muy buen fiscal, además cordobés aquí, pero hay una fiscalía especializada, una fiscalía de sala por la igualdad y la no discriminación, para garantizar el principio de igualdad y la no discriminación. Igual que la de seguridad vial, que Bartolomé Vargas es el fiscal jefe, pues hay otra fiscalía especializada para garantizar la igualdad y la no discriminación, y hay fiscales delegados también entre las provincias, y aquí en Córdoba pues hay un fiscal. Bueno, pues las relaciones, quiero decir, también con la fiscalía a esos fines, y que también sean conocedores, vuelvo a decir anteriormente, de que los hechos graves también son objeto de denuncia, que no es una cosa, y se denuncia porque la conducta es grave, tiene su relevancia, etcétera, ¿no? Y cuál es la razón. Y bueno, y fundamentalmente ya veréis, mañana seguro que en el bullying, como tengo aquí apuntado, seguro que habláis y será una de las manifestaciones más importantes dentro del bullying, dentro del acoso, dentro de las causas del suicidio importante, pues algunas de estas circunstancias personales han sido determinantes. Dejadme que os dé unos datos, es el informe, vuelvo a decir, informe sobre incidencias relacionadas con los delitos de odio en España del 2015. Y, por ejemplo, perfil de la víctima, víctimas por delito de odio, esta en general, para que veamos, como decíamos, que las estadísticas muchas veces, y eso que desde la Secretaría de Estado, dentro del sistema de estadística criminal que se conlleva allí, donde se relacionan todos los atestados incoados y cuál es la circunstancia en la naturaleza, se va mejorando mucho, pero siempre es por lo que he dicho anteriormente, por muchas víctimas que no denuncian porque creen que no va a pasar nada, porque hay muchas denuncias, pero la propia víctima dice, no, pues me agredieron, pero no dicen por la razón por la que él entiende que la agredieron, por muchas cosas. En el 2015 están 1.166 casos de delitos de odio, donde la víctima ha sido en 699 hombres y en 467 víctimas han sido mujeres. Os digo que que tiene mayor relevancia, es decir, es racismo o xenofobia, la causa principal. Posteriormente está también la ideología, la discapacidad y la orientación sexual. Estas son las 4 fundamentales.
Fijaros, de esos 1.166, aquí que estamos en la educación, menores de edad, es decir, menores de 18 años, de estos 1.166, 158 hechos son entre menores de edad. Y de 18 a 25, porque si estáis en secundaria alguno puede tener 18, bueno, van de 18 a 25 son 172. De esos 1.166, ya os he dicho, de menores de edad 158 y de 18 a 25 172. Cuando la víctima es menor, la causa mayor por la que se le agrede o se comete un delito de odio contra esta persona, susceptible de ser delito de odio, agresión en sentido ese amplio, la mayor es la orientación sexual, son 51 por razón de la orientación e identidad sexual, luego la discapacidad, 48, y racismo, 42. Aquí cuando son menores, en cambio, la mayor parte. Y entre mujeres y hombres menores de edad hay más víctimas niñas que niños. Son 83 niñas, 75 niños, a diferencia de lo que acontecía. Perfil del responsable. También el perfil del responsable en general, en general, bueno, como siempre, los hombres somos los más pacíficos. 407 hombres, 57 mujeres, para que veamos, o sea, 407 agresores hombres, 57 agresores, vuelvo a decir, en sentido amplio, mujeres. Y en el ámbito de los menores, pues ocurre lo mismo, incluso el porcentaje es eso, son 60 agresores, vuelvo a decir agresores en ese concepto amplio, menores, 57 de los 60 son chicos y 3 son chicas. Estos son los datos y los perfiles. Bueno, si queréis, porque me he enrollado bastante, podemos pasar a preguntas. Yo creo que viene ahora la parte que complementa tu interesante intervención con las preguntas. Si vais alzando un poquito la mano, para que se vea. Allí tenemos una mano alzada. Hola, yo quería preguntarle al juez, ¿quién cree usted que está detrás de promover ese discurso del odio, ya sea por razón de sexo, religión o ideología? Pues fundamentalmente es una pregunta amplia, quiero decir, pues depende en cada caso, pero normalmente y necesariamente, si me dices así, y filosofando un poco, pues los intolerantes, los intransigentes, los que no creen en la libertad individual de cada uno para desarrollarse, no creen en la igualdad, no creen en la dignidad, no creen en el individuo, solamente creen en la masa, pero en la masa que les siga a ellos, claro, no en la masa que no les siga a ellos. O sea, pues son personas más que construidas en valores, deconstruidas en valores, ¿no? Y en cada caso, en cada supuesto, es muy diverso, pero yo siempre creo que ahí también hay una cuota de responsabilidad de todos, de la sociedad en general, porque eso al final lo hemos permitido, o sea, permitido por muchas circunstancias concurrentes, educación, por decir que no es tan grave en algunas ocasiones, hay temas más graves o parece que hay temas más graves y dejémoslo, y entonces esas conductas, esas actitudes, esos comportamientos se van, entre comillas, normalizando en determinados ámbitos y luego es muy fácil, muy difícil erradicarlos. Por eso decía el compromiso en la educación, que siempre lo decíamos y lo decía también Isabel al principio, ¿no? Yo creo es que es fundamental que no se construyan prejuicios. Todos tenemos prejuicios y cuando un prejuicio tenemos, yo soy el primero que digo, qué tonto, o sea, ¿cómo te cuesta muchas veces quitártelo? Bueno, pues los prejuicios mejor que no se instalen. Y eso, vuelvo a decir, donde mejor se puede conseguir es en el ámbito de los menores, ¿no? Tienen su cerebro, tienen su conjunto neuronal, vuelvo a decir, no es adoctrinar, es ese conjunto neuronal, intentar llenarlo de buenas ideas. Perdona la respuesta, pero es que... Por allí había otra pregunta.
Buenas tardes, soy Manuel Cabrera, oficial de la Policía Local de Mairena del Aljarafe y soy agente tutor y quería hacerle una consulta. En el caso que ha estado hablando del tema de los delitos de odio, suponiendo una supuesta víctima relacionado con la orientación sexual, porque puede ser eso lo que le dé a lo mejor un poco más de vergüenza, como ha estado usted comentando, a la hora de exponerlo, ¿cree conveniente o posible, debido al acercamiento que puede tener el agente tutor con estos menores por la proximidad que tienen a la hora de estar en los colegios y demás, ¿cree conveniente o posible que se tenga una entrevista con el menor sin la presencia de los padres, precisamente porque a lo mejor en presencia de los padres puede que no se abran o no cuenten determinadas cosas por vergüenza? Yo lo haría con el protocolo, el mismo protocolo que utilicéis en otros casos. Haría el mismo protocolo y quiero decir, en ese sentido, quizás sí, y algún padre me dirá que tienen el derecho a conocer. Luego, quizá haya que abordarlo también con los padres. También en ese aspecto, quien más, también trabajar mucho, os vuelvo a decir, con todas las organizaciones, con todas las ONGs, con las asociaciones, en este caso con la Federación LGTBI, quiero decir, con todo trabajarlo, porque ellos van a dar incluso mejores ideas de las que yo incluso te pueda dar al respecto. Pero como abordéis normalmente a los menores en casos específicos, quizá en un primer momento siempre los abordáis sin necesidad de que estén los padres con preguntas muy generales, no les estáis imputando nada, ¿no? Abordáis y tenéis una conversación, pues eso, aparentemente intrascendente. Bueno, pues guiar esa conversación aparentemente intrascendente a ver si el crío o la cría puede abrir un poco o abrirse un poco. Es decir, esa confianza, pero que igual que en otro caso, ¿eh? Es decir, o sea, como una conversación, un intercambio de ideas, no sé qué. Oye, sin decirle lo que es él, se puede decir de cualquier otra persona, pues esta persona no sé qué, o conoces a esta persona, no sé, tuvo un problema de este aspecto, no sé qué, o sea, como quien habla de otras cuestiones. Ese es un abordaje tranquilo, yo diría, ¿no? Pero como en otros casos, pero sabiendo realmente lo que tú crees que puede estar aconteciendo y sin, evidentemente, atosigarle ni nada, ¿no? Aquí a mi izquierda había otra pregunta. Buenas tardes, mi nombre es David, pertenezco a la Policía Local de Alcobendas, formo parte del grupo de agentes tutores. No te veo, perdona, estoy... Ah, vale, ahora sí. A ver. En el año 2015, cuando tuvimos la modificación del Código Penal y se dio un poco de foco a estos delitos de odio, todos pensamos, y así lo seguimos creyendo, que hay una cifra negra detrás de este número de denuncias tan reducido que nos hemos encontrado. En esos momentos preparamos una presentación en aras a la prevención, que es como trabajamos y nos gusta, relacionada con los delitos de odio y adaptada en tiempo y forma para los chicos en el instituto. La metimos dentro de la guía de actividades, que se reparte en todos los institutos de nuestra demarcación, y ha tenido una buena acogida. La verdad que hemos notado que la sensibilidad, ¿no?, que muchos jefes de estudios, profesores, profesoras, nos la han solicitado y está teniendo una buena acogida también por el alumnado. Me choca mucho cuando me voy a cifras, y estas son del Ministerio del Interior, donde hay una comparativa ya del 2015 con el 2016. Y veo que recogemos un total a nivel nacional de 1.272 denuncias, que sigo viendo que son muy pocas. Y la comparativa de 2015-2016, había una cifra negra ya, que sí que la habrá, pero que con el 2015, que ya se ha dado visibilidad, lo alarmante para nosotros es que en el 2016 hayan descendido, por ejemplo, un 17,6% las denuncias sobre racismo, xenofobia. Pero te voy a dar una de las razones que es cierta y que también luego puede que en el sistema estadístico, quiero decir, el criminal, pueda no tampoco acontecer que obedece a la realidad de las denuncias y que no haya otros atestados o cómo se recojan posteriormente. Porque puede ocurrir que depende en qué comisaría se formalice la denuncia, etcétera, pues no todo el mundo está formado para meter los datos dentro del sistema, por lo que tengo entendido, y luego quizás se evalúen o por la Fiscalía Especial, etcétera, como delitos de odio.
Pero que es que hay números negros, lo que quieres. Pero yo estoy convencido que se denuncia mucho más. Lo que pasa es que es muy difícil la estadística. Es decir, fíjate, ahora no quiero por cambiar de tema, pero ayer salió el tema de las denuncias en Valencia de violencia de género, ¿no? 166.000 creo que se habían incrementado. Pero claro, ahí es más fácil seguirlo estadísticamente porque es un elemento, es decir, la violencia de género, encima en muchas ocasiones limitado exclusivamente al ámbito de la pareja, el ámbito de la expareja. En estos casos, en los que son delitos de odio, que son plurales, muchas más causas, y por las razones que he expuesto anteriormente, es que hay que hacer mucho trabajo de campo. Te he cortado, perdona, pero es que a mí lo que me va interesando es que cada vez vayamos afinando más, que nos vayamos preocupando, que lo sepamos. Por ejemplo, vosotros lo digo, en lo que es Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estáis empezando a trabajar estadísticamente mucho mejor que los órganos judiciales y que incluso que las fiscalías. Y las fiscalías están mejor que nosotros, que tienen las fiscalías, como os he dicho, provinciales, especializadas y llevan mayor control. A lo que iba, hay un convenio que estamos entre distintas instituciones, un convenio en materia de igualdad y no discriminación, donde estamos haciendo estudios intentando que, por ejemplo, esa labor estadística a la que tú te estabas refiriendo, que es tan importante para conocer el estado real de las conductas criminales en la materia y que puede ayudar posteriormente a cuáles deben de ser las políticas de todo tipo, políticas legislativas, políticas criminales, políticas de seguridad, políticas de prevención, etcétera, que podamos coincidir, es decir, que nos movamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el atestado, primero, el vuestro, recoja el motivo, desde el principio, el motivo en la denuncia. Y en segundo lugar, se me ha olvidado una cosa que quiero añadir, que esos mismos parámetros estadísticos los llevemos la Fiscalía y los órganos judiciales, porque si no también puede ser una cuestión de que vosotros lo tenéis y luego para que podamos hacer una monitorización del tema, de la cuestión, desde el principio, desde la denuncia hasta el final. Otra de las cuestiones que te iba a decir y que también quizá no se pueda afinar desde el principio y por las circunstancias que te diga. Porque igual alguien denuncia ante vosotros agresión, por mucho que vosotros veáis, no lo ponéis como odio porque ella no dice nada o él no dice nada específico, etcétera. Y por lo que decía posteriormente, cuando le llaman a declarar en el órgano judicial, ha pasado el tiempo, ha valorado, ha tomado y decide decir la razón. ¿Me explico? Por eso decía yo cuando pasan los tiempos. Pero es preocupante, siguen siendo unas cifras que yo creo que están muy por debajo de lo que acontece, vamos, o sea, es cierto. ¿Alguna más? Buenas tardes. Me llamo David, oficial jefe de la Policía Local de Ocaña, en Toledo, y quería hacer una reflexión personal en voz alta y si tenía alguna valoración al respecto. Le digo porque creo que los que tenemos una cierta edad y nos hemos criado, pienso que en una transición, yo era jovencito, pero quiero decir, se nos ha inculcado bastante respeto y bastante tolerancia hacia los demás, y se supone que todos estamos trabajando sobre la juventud y sobre fomentar valores de más tolerancia y más respeto, pero creo que hay un repunte de delitos de odio o cosas muy parecidas a esto. Se está radicalizando mucho las opiniones en redes sociales, en comentarios vertidos en público, y quería saber si es una percepción quizá errónea por mi parte o qué valoración podría hacer usted al respecto. Pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Parece ser que gente que razonablemente, a cada uno nos inculcaron en la educación, en casa, etcétera, unos valores, pero quizá de nuestras generaciones, etcétera, no sé por qué circunstancias, salimos bastante bien parados para lo que teníamos, ¿no? O cuál podía ser la base en la cual nutrirnos, ¿no? Como personas.
Y ahora, en cambio, tienes razón, yo no sé, las redes sociales, pues sí, es cierto, es decir, lo que decía este buen hombre, Bauman, ¿no? Hemos pasado de la sociedad rígida, dura a la líquida, ¿no? Parece que ya no hay valores, ¿no? Parece que ya todo es muy contingente, muy todo, ¿no? O sea, me enrollo, pero es que me enrollo para no decir nada, pero sí quiero decir, tienes razón, pero es que tenemos que contraargumentar. Yo creo que el problema ante todas esas redes es hacer un contraargumento, es decir, o sea, no nos podemos quedar simplemente no está bien, sino contraargumentar en todos los aspectos. Y las instituciones en ese ámbito, por ejemplo, contraargumentar en la educación, no dejar pasar en los colegios, aunque nos cueste, aunque digamos, joder, que es que yo no estoy solo para esto, no sé qué, ¿no? Es decir, no puedo perder 30 minutos de los 45 que estoy en decir siempre lo mismo, ¿no? Y trasladar estos, bueno, pues quizá haya que perder los 30, porque desde luego igual va a ser más fácil que luego a posteriori aprendan algo de historia, pero igual de valores, igual va a ser más difícil, ¿no? Por lo que los digas. Pero sí, a mí me preocupa mucho, es decir, yo no alcanzo a comprender, y tienes toda la razón, que en una sociedad como la que tenemos, en una sociedad con unas leyes realmente avanzadas y eso podría ser, ¿no? De otra forma que sustentan, construyen los derechos y las libertades y les dan contenido material, no solo formal, pues luego nos veamos abocados a que esos valores parece que en las generaciones más jóvenes, no en todos, pero en un número suficientemente preocupante, no han calado, con lo cual algo de responsabilidad tenemos y habrá que contraargumentar pues en las propias redes sociales, habrá que contraargumentar donde sea necesario y preciso. Yo creo que es una labor pesada, pero bueno, pero que yo creo que hay que hacer, o sea, contraargumentar, y vuelvo a repetir esa palabra, pero es que a mí también me genera mucha, vamos a llamarlo, intranquilidad, ¿no? Intranquilidad para las generaciones futuras. Por eso es la cuestión de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Hoy, de estas conductas, estas actitudes en los colegios, etcétera. Yo creo que he hecho, así también voy a parecer un poco, si me verían alguien me diría, Juan, tú también eres un poquito autoritario, pero por eso he hecho hincapié también, porque yo creo que nunca se ha hecho en los deberes de los menores también, en los deberes y en la responsabilidad que hay que inculcar. Es que parece que hay miedo a decir los deberes. Es decir, o sea, cuando hablamos de la realización personal de todos, de la autonomía, la libertad, claro, pero la libertad con la responsabilidad. O sea, la libertad quiere decir, pero luego asume las consecuencias de tu actuar, o sea, tu vida, claro que tú tienes eso, pero asume. Yo creo que quizá en eso ha habido quizás una época en la que parece que ha habido miedo a trasladar también que con la libertad va la responsabilidad, ¿no? No sé. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues a mí se me va a permitir una intervención. Lo que hoy tiene aquí son agentes de policía local, jueces o responsables de algún órgano judicial, personal docente, trabajadores sociales, educadores sociales, pero la sociedad en su conjunto la componen mucho más agentes y profesionales de los que tenemos hoy aquí. Y creo que también la sociedad tenemos una corresponsabilidad para detectar, para prevenir y también para denunciar ese tipo de delitos, ¿no? ¿Qué consejo puedes dar a cualquier persona que puede visualizar un delito de esas características, una actuación que puede provocar en un momento dado una persecución o una situación? Pues dentro de las posibilidades de cada uno, no te voy a decir que tenga que ir rápidamente a denunciar ni nada, o sea, no quiero decirlo de comisario, pero no dejar pasar. Es decir, por ejemplo, también inculcar, ¿no?, los grandes silencios, que yo decía simplemente de los menores en el ámbito, trasladándolo a los menores, pero que lo podemos luego reportar también en los adultos. También el que la víctima de un delito de odio o de una conducta discriminatoria, aunque no sea delito de odio en el ámbito escolar, dice, pero si esto, es que también, claro, es que en el ámbito escolar acontece mucho más a la vista de más gente, no como
luego en el mundo adulto, por decirlo. Pero si nadie dice nada, nadie me respalda, nadie lo denuncia, nadie lo dice, no tengo respaldo, ¿no? Eso es importante. Bueno, pues trasladar esos valores de que la gente no podemos permitir no sé qué conductas, que no nos vamos a convertir en comisarios ideológicos. Es que, claro, cuando hablamos de esto parece como que alguien te diga, no, normalmente son ese tipo de personajes a los que hacía referencia antes David, creo, ¿no? Los de esas circunstancias o esos que en las redes dicen, ¿no? Todas esas. Pero no, yo no estoy hablando de ser comisario ideológico. Todos sabemos lo que podemos o se puede permitir y en qué circunstancias. Somos adultos. Yo lo que daría el consejo es, evidentemente, no quedarte con la sensación de tener que haber dicho algo o haber hecho algo y no haberlo hecho. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues con este aplauso yo creo que da respuesta al agradecimiento por tu intervención, el agradecimiento por tu presencia en este tercer Congreso de Agente Tutor y creo que acabamos ya la jornada de tarde, ¿no? Gracias a Pues hasta mañana. vosotros y que, bueno, disfrutar ahora de la tarde-noche.